El siguiente programa es apto para todo público. Canal 6. Muy buenas noches. Ante la ausencia de Luis Hermes Ruiz, el director, asumo la coordinación de este programa. Hoy hemos escogido un tema de actualidad y de política internacional, pues se trata de la confrontación entre Estados Unidos e Irán y de la situación geopolítica en la región. Van a participar panelistas que ya han estado en el programa y que hacen parte del equipo de este espacio. El doctor Harold Ortiz, que es magíster en filosofía y magíster en ciencia política, autor de varios libros. El doctor José David Benavides, que es magíster en derecho empresarial, que es abogado y es un investigador en temas sociales y en política internacional. Ambos son miembros del Centro de Pensamiento Estratégico, Democracia y Posconflicto y han sido profesores universitarios. El doctor Benavides está en la Universidad Santiago de Cali, recientemente vinculado, y el doctor Harold Ortiz, profesor también de la Universidad Libre y de otros centros educativos. Bueno, Edison, entonces vamos a mirar para empezar el video que nos da un marco sobre la situación en el Golfo Pérsico. Pero esto, como usted sabe, no es solo de dos países. El ataque de Irán contra dos bases estadounidenses en Irak, en venganza por la muerte de Qasem Soleimani, sacudió a la comunidad internacional, que envió mensajes pidiendo desescalar la situación. En Bagdad, el presidente Barham Saleh lamentó el bombardeo, pidió que su país no se convierta en un campo de batalla regional, y el embajador iraní fue llamado a consultas por el ataque considerado como una violación a la soberanía de Irak. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu reiteró su apoyo a Estados Unidos y advirtió a Irán que habría una respuesta firme en caso de un ataque contra Israel. מדינת ישראל היא העוגן היציב במים הגועשים הללו. והאתגרים שאיתם אנחנו מתמודדים אינם פוחתים מבחינות רבות, להפך. אבל אנחנו עומדים איתן מול מבקשי נפשנו, אנחנו עומדים בנחישות ובעוצמה. מי שמנסה לתקוף אותנו יספוג מכה מוחצת ביותר. El gobierno de Italia dijo que seguía de cerca la situación en Irak, pero anunció que mantendría a sus militares en ese país. Francia indicó que la prioridad es disminuir la tensión, y la presidenta de la Comisión Europea pidió detener la espiral de violencia. El primer ministro británico Boris Johnson condenó los ataques y pidió contención. Su ministro de Exteriores subrayó que nadie quiere una guerra en Medio Oriente que solo beneficiaría al Estado Islámico. Mr. Speaker, I should begin by saying that we of course condemn the attack on Iraqi military bases hosting coalition forces. Iran should not repeat these reckless and dangerous attacks, but must instead pursue urgent de-escalation. En Twitter, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, pidió a Irán abstenerse de más violencia. Funcionarios de la alianza militar aseguraron que no hubo víctimas entre sus tropas en la misión de entrenamiento de las fuerzas iraquíes. Tras una reunión en Estambul, los presidentes de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y de Rusia, Vladimir Putin, pidieron a todas las partes actuar con moderación y reafirmaron su compromiso por rebajar la tensión. И в связи с событиями последних дней президенты твердо высказали за решение всех проблем в зоне Персидского залива и в регионе в целом исключительно мирными методами в соответствии с нормами международного права. China señaló que el empeoramiento de la situación en la región no interesa a nadie, y el primer ministro japonés Shinzo Abe canceló un viaje a Medio Oriente en el que visitaría Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Omán.
Tras la prohibición de la Administración Federal de Aviación para que aviones comerciales estadounidenses volaran en el espacio aéreo de Irak, Irán, el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, aerolíneas de Francia, Alemania y Qatar también interrumpieron sus vuelos en la zona. Emanuel Rosales, Noticieros Televisa. En estas circunstancias la situación está muy caldeada, hay tensiones, la comunidad internacional ha intervenido, los miembros de la Unión Europea no quiere que se desate a mayores los enfrentamientos, ni que vaya a dar una guerra regional y menos a una guerra mundial, como dicen algunos más alarmistas. La OTAN también está a la expectativa. Las relaciones entre Irán y los Estados Unidos se han descompuesto, pero ya desde hace 40 años, con la salida del Shah Reza Pahlaví en 1979. Recordemos que el año siguiente los iraníes se tomaron la embajada norteamericana. Hay varias películas sobre ellas, una con Ben Affleck, es muy interesante la película. Y llega el Ayatollah Khomeini, y allí ha habido pues una revolución islámica, ¿sí?, fundamentalista de los chiitas, porque pertenecen a la mayoría chiita. Y de esta manera, lo que se vio con posterioridad fue el ascenso de un grupo coránico islamista, el de los ayatolás, que comenzó también a producir armas nucleares. Vamos a hablar más adelante de ello, de las armas nucleares. Pero miremos los antecedentes. Los antecedentes, ¿cómo llega el Shah de Irán? Bien, bueno, muy buenas noches, apreciada teleaudiencia. Hoy tenemos el tema, como lo acaba de decir el amigo Alberto, ¿sí?, las relaciones tan tensas entre estas dos naciones, los Estados Unidos e Irán. Es un problema que data desde hace más de 40 años, que tiene que ver con el ascenso del Shah Reza Pahlaví al poder, y se inicia por allá en 1953, Alberto, cuando los Estados Unidos e Inglaterra impulsaron el derrocamiento del ministro Mohammad Mossadegh y apoyaron al Shah para que asumiera el poder político. Pero fue en 1979, noviembre de 1979, como usted lo acaba de mencionar, cuando se da precisamente la salida del Shah Reza Pahlaví, cuando un grupo nutrido de estudiantes pertenecientes a una orden islámica toman violentamente la embajada norteamericana en Teherán y toman como rehenes a 252 diplomáticos gringos. Pues obviamente esto es una clara violación al derecho diplomático establecido por la Convención de Viena. ¿Por qué se da esta toma de la embajada, Alberto? Se da por el rechazo al asilo que le concede los Estados Unidos al Shah Reza Pahlaví, ¿sí?, depuesto por la Revolución Islámica, ¿sí? Las fuerzas que llevaron a la caída del Shah incluía 3 estamentos muy importantes en la Irán de esa época, y todavía lo es, que es el clero chiita Benavides, liderado por el Ayatollah Khomeini, ¿sí?, las fuerzas democráticas liberales y el Partido Comunista. Pero antes de noviembre del 79, meses antes, a inicios del 1979, por allá en marzo de este mismo año, se hace un referendo donde se gana y se da origen a la República Islámica de Irán, donde es expulsado el Shah por Khomeini y el clero chiita, y toman el absoluto control o poder político de ese país.
Entonces, observemos que desde 1953 las relaciones con el país, con este país persa, empiezan a estar bastante intervenidas por los Estados Unidos y por Gran Bretaña. Bueno, muy buenas noches para toda la teleaudiencia. Un gusto tenerlos por aquí, un feliz año para todos. Entonces, primer año, pues, digamos, intervención en la televisión que tenemos en este año, este grupo de trabajo. Y bueno, en cuanto al tema que estamos discutiendo el día de hoy, es de trascendental importancia a nivel internacional, de política internacional, pero es algo que va más allá de la política. También algo que golpea mucho el tema económico a nivel internacional, porque más allá de los derrocamientos de los líderes políticos en Irán, más allá de las relaciones turbulentas, unas relaciones internacionales siempre conflictivas entre Estados Unidos e Irán, pues es como esas personas que pues muy poco se llevan bien, que han tratado de llevársela bien por periodos muy chiquitos en los últimos 200 años, pero que no ha sido posible lastimosamente. Sobre todo después de que los ayatolás pues tomaran el poder a finales de la década de los 70, que fue donde precisamente el fundamentalismo religioso o la teocracia pues tomó el poder absolutamente en Irán. Y Estados Unidos pues claramente pues no ha convivido muy bien con esta forma de ver el mundo, y pues también con el pensamiento político, el pensamiento económico del régimen político y teocrático de Irán, porque allá se puede decir que hay una teocracia. Es de los pocos ejemplos en el mundo donde hay este fenómeno a nivel político. Y a nivel económico, algo importantísimo, y digamos que son cosas que van de la mano, los aspectos económicos y políticos. Irán es muy rico en uranio, tiene unas reservas de uranio muy grandes. Entonces, digamos que siempre estuvo en desarrollo de programas nucleares, tanto así que en el año 2002, en la administración de George Bush en Estados Unidos, fue declarado un país como el eje del mal, junto a Corea del Norte y junto a Irak en ese entonces. Entonces, digamos que en el primer decenio del presente siglo, pues Irán, pues, a raíz de todas esas prevenciones, siguió con mayor rigor adelantando sus trabajos en temas nucleares y en desarrollo de armas nucleares, por un lado, y por otro lado el tema petrolífero. Un poco moviéndonos al tema de la geografía, miramos que Irán está en el Golfo Pérsico. El Golfo Pérsico, en la geopolítica, mirándolo bien de manera geopolíticamente hablando y geográficamente hablando, es un punto en la Tierra muy especial para el paso del petróleo, de los buques petroleros de Oriente a Occidente, especialmente de los que abastecen Arabia Saudita, todos los países pues de la península arábiga hacia Estados Unidos. Entonces, digamos que es un paso muy obligatorio para todos los buques a nivel internacional de muchas naciones de Occidente para abastecerse de petróleo. Entonces, Irán ha hecho uso de ese privilegio geográfico para también responder ante las políticas agresivas de Estados Unidos, que de toda la vida pues las han tenido. Diciéndolo pues digamos que en términos muy sencillos, para que pues la teleaudiencia digamos que entienda más o menos el problema que está aconteciendo actualmente. Entonces miramos, querida teleaudiencia, de que más que un problema político, más que un problema económico, es un problema también geográfico, es un problema social, pero que es un problema que, o sea, es de una relación muy conflictiva a nivel internacional, y que incluso hoy en día, para tener en cuenta, no hay relaciones diplomáticas entre Irán y Estados Unidos, no hay embajadas como tal establecidas entre los dos países. Tienen comunicación a través de otras embajadas. Bien, para terminar esta parte sobre la crisis de los rehenes, que termina después de 444 días de cautiverio de estos diplomáticos gringos, coincide con la llegada al poder del expresidente ya fallecido Ronald Reagan en 1980. Con él se da la liberación de estos rehenes.
Y a partir de 1980, las relaciones entre estos dos países siempre ha estado permeada de conflictos más o menos intensos, a excepción con la administración del expresidente Obama, que relativamente se manejaron relaciones, digamos que pacíficas. Y tuvo que ver lo de Obama con el acuerdo nuclear, que fue un acuerdo que se dio durante esta administración, que concluyó por allá en julio del 2015, Alberto, ¿sí? ¿Y a qué se comprometía Irán? Se comprometía a suspender todas las actividades nucleares y como contraprestación se le levantaban una serie de sanciones establecidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sin embargo, en la candidatura de Trump a la presidencia, denunció este acuerdo y amenazó con retirarse de él de manera unilateral. Y esto es lo que ha conllevado, mi querido Benavides, a la crisis actual, que se concretiza con el asesinato del general iraní Soleimani, que era el oficial o el general encargado de conformar las fuerzas pro-iraníes en el territorio árabe. Entonces, para retomar lo nuclear, digámosle pues a los televidentes y a la gente de las redes sociales que en efecto después de la Segunda Guerra Mundial se inició el llamado periodo de la Guerra Fría, y ese periodo se caracteriza, entre otras cosas, por el armamentismo nuclear, porque lo de Hiroshima y Nagasaki, que fue el golpe definitivo contra los japoneses con una bomba atómica, hizo que capitularan y que se rindieran los japoneses, pero creó un pánico tal que los países decidieron, algunos, que la defensa de su soberanía se iba a hacer era con armas nucleares, y llegó ese armamentismo nuclear y vino la crisis de los misiles en Cuba en el año 1962. Pero lo que quiero decir es que varios países, al menos 12 países, se han convertido en estados nucleares. Es decir, que tienen armas de destrucción masiva y se hacen respetar es por los arsenales nucleares. Entre ellos, pues el caso de Corea del Norte, con nada menos que un hombre también de temperamento explosivo, ¿sí? Kim Jong-un, nada menos que Kim Jong-un, de la dinastía de los Un. Y en estas circunstancias hay otros países, como Pakistán, Israel, que tienen armas nucleares, Francia, pues el mismo Estados Unidos, Rusia. Pero Irán es un país que tiene 3 plantas nucleares, entre ellas una en Bushehr y otra en Natanz. Esas armas nucleares que se producen con el procesamiento de uranio enriquecido, que es un proceso de fisibilización del uranio, aumentó la producción durante la presidencia de Mahmoud Ahmadinejad, presidente iraní, que es más, cuando él estaba joven participó en la toma de los rehenes en 1980. Bueno, el doctor Harold Ortiz manifestaba que en el 2015 el presidente Obama, logró firmar un acuerdo nuclear con otros 5 países, Estados Unidos y otros 5, pero llama el grupo de 5+1, que consistía en frenar la producción de armas nucleares o disminuirla, porque la OIEA, que es el organismo de energía atómica de la ONU, no ha podido frenarlo. Y ustedes saben que cuando se le imputó a Irak que tenían armas nucleares, pues los atacaron en el 2003 e invadieron Bagdad
y era que iban por el petróleo el señor Bush y el señor Cheney, que era el vicepresidente, y no las tenían. Lo dijeron los inspectores de la OEA, el señor Al-Baradei y el señor que es egipcio y un sueco, un científico, Joe Blix. Pero resulta que Irán sí tiene armas nucleares y por eso Obama se preocupó y realizó ese pacto con los otros países de la Unión Europea. Lo que ha hecho el señor Donald Trump desde el año 2018 es incumplir ese pacto, que era una forma de tener buenas relaciones con Oriente Medio y de evitar un conflicto. Pues les ha colocado sanciones nuevamente, las que están antes del 2015, y las ha agravado. Y esto ha alterado y ha tensionado las relaciones, porque las sanciones económicas están afectando la economía iraní. Por eso hay unos movimientos sociales expresándose contra el grupo de los ayatoles, sobre todo con Ali Khomeini, que es el líder supremo. Y esto ha conllevado a lo que pasó el 3 de enero de este año 2020, que definitivamente se estallaron las relaciones con la eliminación o asesinato del señor Qasem Soleimani, nada menos que un jefe militar de los Quds, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Irán. Termino con esto, doctor Benavides, termino diciendo que no es lo mismo eliminar a un terrorista dentro de la guerra contra el terrorismo internacional, como pasó con el líder de Al Qaeda, ¿sí?, con Osama Bin Laden, o eliminar a un terrorista del Estado Islámico que hizo parte también de Al Qaeda, pero que ahora estaba integrado al Estado Islámico, como al-Baghdadi, ¿sí?, que eliminar a un miembro de la estructura del Estado que hace parte de un país que integra la ONU, o sea, dentro del multilateralismo. Eso es lo que me parece que la situación es más preocupante, porque no consultó al Congreso, violó los protocolos el señor Trump y ha calificado de terrorista a Soleimani. Ahora analizamos cuánto tiene de terrorista y quiénes son los terroristas, pero la situación está alterada y ya la respuesta se dio inmediata. Eso es algo de mucho cuidado, porque pues como usted lo decía, doctor Alberto Ramos, cuando una cosa es dar de baja, por así decirlo, a un terrorista como Osama Bin Laden, bueno, muchos cuantos más, y otra cosa muy diferente es a un general de un ejército regular, de un estado, de una nación. Es totalmente diferente. Tiene una jerarquía dentro de un estado. Exactamente. Entonces, meterse con una persona como esas es meterse con la misma nación o con el mismo estado, y con mayor razón si miramos que es un estado como el iraní, que es teocrático, fundamentalista, que por cualquier cosa, y sobre todo por Estados Unidos, pues digamos salta de una vez contra todas esas amenazas y esos asesinatos. Entonces digamos que por eso va a venir un escalamiento al principio, un escalamiento del conflicto, pero que digamos que digamos que desde otro punto de vista político también fue un arma como de doble filo que utilizó Donald Trump, porque no olvidemos que ahorita Donald Trump está en un impeachment, en un juicio político en Estados Unidos, que ya va a pasar a juicio precisamente ante el Senado de los Estados Unidos. Ya la Cámara de Representantes de los Estados Unidos inició el juicio, lo aprobó el juicio, y pues digamos que ahora en adelante ya va a juicio. Y entonces digamos que pues utilizó una jugada política. Esa es digamos otra óptica que hay que tenerle en cuenta en este conflicto, muy importante, y que no la podemos dejar de un lado, que en alguna manera digamos que Trump se ha justificado para hacer ese ataque, porque una vez ya se inicia ese juicio político, pues van a decir en el Senado de los Estados Unidos, o sea, ¿cómo vamos a adelantar un impeachment a una institución en esos momentos cuando precisamente estamos en una guerra con Irán o estamos en un potencial conflicto? Esa es otra cosa. Ahora, esa jugada de Trump es también en función de que, digamos, de que ese
se erosione ese impeachment que va en camino. Pero pues más allá de todo eso, pues digamos que ha sido una escalada militar, una escalada de, digamos que de agitación política, pero pues que pues digamos que hasta el momento pues todavía pues no ha traspasado pues a mayor grado. Allí donde está, digamos... Sí, tres cositas quiero allí señalar sobre... Primero, haber pasado por encima de la autorización del Senado de los Estados Unidos para el asesinato del general Soleimani. Eso es una clara violación pues que ha hecho el señor Trump. Segundo, haberlo asesinado teniendo en cuenta, escúchese bien, teniendo en cuenta de que era un general, creo que ocupaba la máxima jerarquía castrense, era un alto funcionario del Estado iraní. Pues hombre, eso es claramente ya una declaratoria de guerra, Alberto. Una declaratoria de guerra, ¿sí? Y tercero, haber echado por la borda ese acuerdo que dejó claramente consolidado el expresidente Obama, que pues es también una burla al legado de Obama, es decir, tiró por la borda un acuerdo de una manera unilateral, que eso pues me parece pues un abuso y desconocer pues todo tipo de avance en materia de política internacional en la administración anterior. Bien, entonces con esto termino. La crítica de Trump para dar por terminado el acuerdo con Irak estaba fundamentado en dos cosas. Dice Trump primero que Irán todavía continuaba, ¿sí?, con todas sus actividades subversivas en la región, y segundo, también continuaba con el programa de desarrollo de misiles. Entonces, terminando el acuerdo, Estados Unidos empieza a presionar fuertemente a Irán en términos económicos, sanciones económicas muy fuertes, de tal manera que en este momento tiene los embargos económicos tienen totalmente colapsada la economía del país persa. Bueno, entonces esto hace parte de la retórica guerrerista del señor Donald Trump, ¿sí? Porque si bien es cierto que lo hemos visto enfrentado inclusive al que él admiraba inicialmente como el presidente Macron, que lo hemos visto en discordias con el primer ministro Trudeau de Canadá, y de malas maneras tratando a la señora Merkel, la canciller alemana. Toda esa personalidad que han analizado ya los críticos de Donald Trump, aquí en un acto de guerra, porque es realmente un acto de guerra la forma como fue eliminado el señor Soleimani cerca del aeropuerto de Bagdad con otros 8 personas que hacían parte de su comitiva, sencillamente, y el no haber consultado al Congreso, pues es de una temeridad que ningún otro presidente lo ha hecho de esa manera. Pero creo que lo que estaba buscando él, de manera supuestamente oportuna para él, es aplacar el impeachment, ¿sí? El impeachment es un juicio político que le han iniciado por el llamado Ucrania Gate. Sencillamente es la utilización del presidente de Ucrania, el señor Vladimir Zelensky, para que investigara al competidor en las elecciones en que este año se define quién va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos, y el contendor mayor es Joe Biden, que fue el vicepresidente de Obama. Y esto hizo que la señora Pelosi iniciara o promoviera un juicio que está en marcha. El juicio se inició precisamente el jueves. Hace poco. Ya están en el juicio. Ya. ¿Sí? Ahora, lo que él busca entonces es elevar electoralmente su favorabilidad, su favorabilidad ante las encuestas con un hecho internacional como el que ha creado, y desviar el impeachment, o sea, una doble jugada.
Lo que pasa es que tiene hasta suerte el señor Trump, ¿no? Sí, porque la ira de los habitantes de Irán fue tal que pedían pues la muerte de los norteamericanos, que pone en peligro a todos los turistas de Estados Unidos en Europa. Pero la respuesta vengativa de los iraníes a los pocos días fue atacar 2 bases aéreas de Estados Unidos en Irak, ¿sí? Son las bases de Al-Assad y la base de Irbil. En ese ataque con misiles iraníes contra las bases norteamericanas en Irak, la de Al-Bab y la de Irbil, tumbaron un avión ucraniano con pasajeros canadienses y extranjeros, y entonces la responsabilidad ahora del gobierno hizo que las manifestaciones algunas se voltearan y atacaran a la cúpula del gobierno iraní. Esto ha tenido 3 etapas: una de movimientos sociales en protesta por la situación económica, otra de protestas por la muerte de Soleimani, y ahora unas protestas por el derribo del avión. Pero eso no quiere decir que tenga la situación resuelta el señor Trump, porque lo que ha dicho Ali Khomeini y la cúpula del Quds, ahora quien reemplaza a Soleimani y los militares más activos, es la de que van a buscar la salida de las tropas norteamericanas de la región. De toda la región. Y entonces, de toda la región. El Parlamento iraquí ya aprobó la salida de las tropas norteamericanas. Y por allí va la situación, doctor Benavides. Y que ahora están agarradas con los rusos, ¿no? Por ahí sale una noticia hoy o ayer que parece que pues están como, digamos que como también Rusia pues tiene sus intereses en el Golfo Pérsico, no lo podemos dejar de lado por nada del mundo. Dejar de lado a Rusia como actor político internacional en esas regiones es como contar media historia. Entonces Rusia, especialmente como en su influencia con Siria, en el conflicto sirio, pues también ha sido un actor que ha actuado en todo el Golfo Pérsico. E Irak también, pues digamos, Irak e Irán, en los 2 países, pues digamos que ha tenido una gran influencia también. No olvidemos que Rusia apoya a Irán, son, digamos que políticamente están aliados en este momento. Y es más, últimamente el mismo Irak ya está mirando con buenos ojos a Rusia. Incluso por ahí escuché miré en las noticias a nivel internacional que planea el gobierno iraquí de comprarle armamento a Rusia. Entonces digamos que es un malestar que ha tenido incluso el gobierno iraquí con los Estados Unidos, que en cierta medida pues ha tenido también la culpa de todo este conflicto que se ha armado. No estoy justificando de que Soleimani ni que el actuar también de Irán ha sido pues lo más blanco, lo más transparente posible, ni son unos ángeles, pero pues lastimosamente podemos decir que el actuar de Estados Unidos al asesinar a un general del ejército iraní es un acto de guerra, y pues a alguien no le gusta que se le metan en el rancho, como decimos. Entonces por esa situación Irak ha estado muy preocupado también y apoyando mucho a Estados Unidos en la salida de sus tropas. Entonces digamos que al final de cabo se puede concluir una cosa, que la política norteamericana a nivel internacional y especialmente en la política internacional en Oriente Medio ha fracasado. Primero con el tema de Siria, segundo ahora con el tema de Irán. Entonces Donald Trump pues la tiene bastante difícil en el campo internacional en este momento. Puede que corra con suerte en el impeachment ante el Senado de los Estados Unidos, porque pues la tiene mayoría republicana. Está con él. Pero pues de todas maneras pues es algo que le resta mucha credibilidad ahorita para las elecciones de los Estados Unidos que serán este año. Y es una pérdida de liderazgo a nivel internacional. Entonces lo que pretende Trump es sacarle provecho a ese conflicto con Irán debido a la pérdida de la credibilidad que está viviendo él al interior de los Estados Unidos a raíz del juicio que empezó el jueves, ¿no? El jueves.
Y eso es lo que se llama, lo que pretende Trump, es lo que Hegel denomina en una de sus obras, La filosofía del derecho, la bella unidad ética interna. Cuando hay una pérdida de la credibilidad de Benavides al interior de los estados, ¿sí?, los gobernantes saben muy astutamente explotar eso, creándose o inventándose guerras, para lograr de esa manera superar los conflictos y los intereses internos en torno o alrededor del interés nacional, que es lo pretendido por Trump. Y en eso digamos que son muy expertos los gobernantes. Y aquí hemos tenido infinidad de historias donde los presidentes se han inventado una serie de guerras ante esa pérdida de popularidad, como pasó en 1982 en el Cono Sur, con el problema de las islas de la guerra de las Malvinas, cuando el general Videla, Galtieri en ese momento tenía una pérdida de credibilidad gravísima, entonces ambienta la guerra de las Malvinas para lograr una favorabilidad y resolver todas las críticas internas. Y resolver de una vez esas divisiones y críticas internas, como usted lo acaba de decir. Entonces, lograr la unidad interna, pues de todas maneras viene siendo una responsabilidad o un deber moral de los ciudadanos, de la ciudadanía que se reconoce en los estados. ¿Por qué? Porque el Estado de alguna manera pues se encarga de garantizarnos la justicia, la paz, la seguridad, el desarrollo y crecimiento personal, profesional, etcétera, etcétera. Y los ciudadanos a su vez pues se sienten pues comprometidos y cargando con esa responsabilidad de apoyar a sus presidentes a favor de unas guerras externas. Entonces cumple con esa deseabilidad también. Aquí hay dos cosas, entonces, que tanto los gobernantes, el de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Irán, Ali Khomeini, tienen problemas internos, o sea, domésticos. En Estados Unidos hay críticas por toda una situación con la xenofobia contra los latinos y contra los musulmanes y contra los asiáticos y los afrodescendientes. La supremacía blanca pues ha causado malestares. En Estados Unidos, con la relación con México también, esto ha generado problemas, etcétera, etcétera. O sea, él tiene cierto rechazo y con los demócratas pues los ha alterado hasta que le están haciendo un juicio. Entonces tiene problemas internos domésticos. En Irán, como lo dijimos ahora, también tienen problemas internos causados por esas sanciones económicas a raíz del manejo nuclear. Esto es lo que algunos politólogos, situación interméstica. Pero una situación interméstica, ¿qué pasa con ella? Que a los iraníes les interesa que se agrave la situación de Trump. ¿Sí? ¿Para qué? Para que pierda poder, para que el juicio prospere, ¿sí?, para que lo defenestren, para que lo declaren inhábil, etcétera. O sea, para que lo saquen del poder. Y así ellos se quitan al enemigo. Y a Trump le interesa que los adversarios del gobierno iraní debiliten al gobierno. Entonces, utiliza el evento del avión y otros errores que han cometido. Pero en estas circunstancias, lo que no se ha tenido en cuenta es que al eliminar físicamente, o sea, al asesinar a Qasem Soleimani, ¿sí?, que era el organizador de los grupos proxies en Irak, o sea, son comandos que han combatido contra el Estado Islámico, a los hutis de Yemen, a la gente en Palestina del Hamas les ha colaborado, ¿sí?, y a los del Hezbollah en el Líbano. O sea, tiene una serie de milicias que sí se comportan como grupos terroristas porque es una guerra de terroristas, y él los entrenaba y los orientaba, porque él ha venido buscando la vietnamización de la zona, es decir, debilitar a los Estados Unidos con grupos terroristas que ataquen los intereses estratégicos que ellos tienen.
Pero han fortalecido, y termino con esto, doctor Benavides, han fortalecido al Estado Islámico, o sea, le han abierto una puerta de fortalecimiento al Estado Islámico, o ISIS o Daesh, como lo llaman en otros medios de comunicación, porque Soleimani fue el que más los combatió y le colaboró a Bashar al-Assad en Siria, o sea, él fue el que los combatió. Ahora, Estados Unidos en el fondo era idéntica a la actuación porque combatían al Estado Islámico y ahí se identificaban con Soleimani, pero al asesinarlo, ¿sí?, quienes van a aprovechar son los del Estado Islámico, o sea, ISIS, para fortalecerse nuevamente cuando ya habían perdido territorios en Irak y en Siria, y van a aprovechar para hacer terrorismo disperso en Europa contra los Estados Unidos, y eso es lo que lo va a debilitar en su imagen, porque todos los ciudadanos norteamericanos que deambulan o no hacen más turismo, o se esconden, o están expuestos al terrorismo disperso del Estado Islámico. Algo pues muy importante que tener en este panorama internacional en el Golfo Pérsico es que, bueno, una conclusión, digamos que yo arribo. Yo pienso que el gran ganador en todo esto va a ser Rusia. ¿Por qué va a ser Rusia? Digamos que Rusia ha actuado con mucha cautela y muy precavidamente ante todo este panorama que se ha formado. Y lo que usted acaba de decir, doctor Alberto Ramos, Irán, o bueno, Soleimani, el general pues que mataron, él digamos que combatía fuertemente al ISIS en Siria y digamos que en todo lo que tiene que ver con el los países del Golfo Pérsico. Era aliado de Bashar al-Assad, el mismo que también es aliado de Rusia. Y Vladimir Putin pues también, él tiene una política exterior, o sea, la política exterior de Rusia, que habla de las zonas banner. Las zonas banner significan de que todos los países que son fronterizos con Rusia, en lo posible tienen que estar a favor de los intereses de Rusia, no en contra. ¿Por qué? Porque lo que busca es alejar las amenazas externas. Ahora, Estados Unidos con su presencia, incluso con ISIS, con el Daesh, son una amenaza para la seguridad de Rusia. Y ustedes saben que Rusia hace parte también del vecindario de Irak y de Irán. Entonces, por ningún motivo va a permitir de que, pues, bajo ningún aspecto, de que Estados Unidos o de que el ISIS representen una amenaza potencial. Por esa razón geopolítica es que apoyan el régimen de Bashar al-Assad por un lado en Siria y por el otro también apoyan y son aliados de Irán. Ahora, ¿qué pasa? Por eso es que vuelvo y concluyo de que quien va a ir ganando en esto va a ser Rusia, que actúa con una cautela y una prudencia impresionante. Porque precisamente ahorita Irak, al mirar el conflicto que se le ha originado con Estados Unidos internamente, porque precisamente las bases que son atacadas desde el exterior, desde Irán, son en el propio territorio iraquí. Entonces, ¿a quién le va a gustar que le ataquen su propio territorio de unas bases extranjeras? Eso es algo que ningún país quisiera, ningún presidente. Ahora, Rusia ha sido efectivamente aliado de los iraníes y aliado del señor Bashar al-Assad en Siria, ¿sí? Pero Rusia no se va a arriesgar a una confrontación, digamos, planetaria o mundial, pero sí, como usted lo dice, va a ayudar a Irán, porque es socio de Irán y los grandes negocios tiene con Irán. Pero Putin es muy calculador, acaba de reformar o de promover una reforma a la Constitución. Una reforma constitucional. Una reforma para quedarse después del 2024, porque él va a estar en el poder hasta el 2024. Y ha hecho a un lado a Dmitry Medvedev, que ha sido como el hombre de paja de él, que le ha permitido volver a la presidencia y en 2 jugadas desde el año 2000. Es el comodín de él. Es que lleva 20 años en el poder. 20 años en el poder. 20 años. Entonces, y con las debilidades económicas que tiene, pero con el cálculo, la astucia política. Con la astucia política con la que él actúa, en estas circunstancias, claro, va a ser un definidor
de la situación, porque el área está, digamos, impregnada también del espionaje cibernético. Y aquí pueden haber ataques cibernéticos. Dicen que ya los ha habido. Que ya lo ha desarrollado muy bien la Unión ya los ha habido. Rusia. Entonces fíjese hasta dónde llega la problemática. Quiero que reflexionemos mucho, y eso es una de las cosas que uno siempre debe tener en cuenta en la política internacional y al analizar la geopolítica, que es una de las materias fundamentales, digamos, que cuando se estudia lo del tema de política exterior, el tema del internacionalismo. Es que, o sea, uno tiene que hacer un análisis general de toda la situación que está pasando, porque se puede ver aparentemente que es un conflicto entre Irán y Estados Unidos, pero si vamos mucho más allá, es un conflicto que abarca o que digamos que perjudica o inmiscuye a muchos más países, porque hay intereses políticos, intereses económicos, intereses sociales. Entonces, hablar solamente de la muerte de Soleimani es simplemente una arista dentro de toda esa complejidad que abarca hablar del conflicto en el Golfo Pérsico, y el conflicto que es histórico, que no es un conflicto de ni de 10, 15 o 20 años, y de los intereses que ahí confluyen. Digamos que para redondear mi intervención, es muy importante tener en cuenta el tema económico. Vuelvo y reitero en eso. ¿Por qué? Porque Irán tiene una ventaja geoestratégica, geográfica, en cuanto al estrecho de Hormuz, creo, si no estoy bien. Sí, por donde el pasa estrecho todo de el Hormuz, calculan, dicen los expertos, casi la mitad del petróleo pesado, petróleo pesado no refinado hacia Occidente, y es el que compra, digamos, que Estados Unidos a los países aliados en el Golfo Pérsico, como Arabia Saudita, por ejemplo, o Qatar, que es donde va a ser el Mundial de Fútbol. Entonces, al tener influencia Irán en esa zona, pues obviamente quiere sacar provecho de eso y hacerle frente a las sanciones económicas, que ya no son ni tan sanciones hoy en día como lo pueden haber sido ante 30 años, que impone Estados Unidos. Entonces, digamos que esto es un asunto, pues digamos que parece de nunca acabar, pero que pues digamos que ojalá pues no se sigan escalando las tensiones, porque en cualquier momento pues puede llegar a suceder algo. Y Rusia, pues un gran espectador, pero que actúa de una cautela impresionante. Espectador entre comillas. Bien, yo quisiera terminar mi intervención con una interpretación sobre la guerra a raíz de una lectura kantiana, La Paz Perpetua, que fue una obra escrita por allá en 1795. Y lanza una hipótesis de que los pueblos y las naciones definitivamente viven en un estado de naturaleza, donde la guerra se convierte en una praxis diaria, es decir, algo así como la extensión de la naturaleza humana, donde prima allí el egoísmo, la pasión, los intereses mezquinos y la lucha, y eso se relativiza en este conflicto entre los Estados Unidos e Irán. A pesar de esa situación bastante caótica sobre los pueblos y las naciones, sí, de todas maneras la guerra cumple con unas funciones. No es que esté siendo una persona que le haga una apología a la guerra, sino que desgraciadamente la guerra cumple con algunas funciones, es decir, fomenta lo que dije anteriormente, fomenta la bella unidad ética, hace que en una situación de guerra los ciudadanos cierren filas en torno a su dignatario, eso lo explicamos ahora rato, ¿sí? La guerra también crea y consolida un orden jurídico, Alberto. Un orden jurídico. ¿Por qué? Porque la situación de guerra o de violencia se hace insoportable y muy costosa en términos de vida, en términos económicos y en términos también de desgaste político de las instituciones. Y esta situación de desespero conlleva a que los hombres salgan de ese estado de guerra para instaurar un ordenamiento jurídico y estable que garantice la paz, la libertad y la igualdad de todos los seres humanos. Y eso lo podemos, Alberto, explicar en el caso de Colombia, que los acuerdos de paz tienen una connotación positiva, favorable, de que están sustentados en un marco jurídico. Entonces, por eso la necesidad
de crear ese marco jurídico para la paz en Colombia, la JEC, la Ley de Restitución de Tierras, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, escúchese bien que la guerra nos va conduciendo, la misma situación de guerra nos va conduciendo a escenarios de paz. La guerra también hace de que los seres humanos terminen poblando regiones inhóspitas en el planeta, como desiertos, selvas y polos. También la guerra contribuye al desarrollo científico y tecnológico en la construcción de armas sofisticadas, y también la guerra estimula a la cultura con una serie de creencias, valores, costumbres, saberes e instituciones que enriquecen el avance de los pueblos. Para no desviarnos del Golfo Pérsico y de la guerra que usted menciona, que se puede, digamos, generar. Aquí tenemos, por ejemplo, una actitud de los Emiratos Árabes y de Arabia Saudita, que son los aliados de Estados Unidos. El otro gran aliado es Israel. Tenemos que ellos están buscando diplomáticamente acercamientos con Irán para que precisamente no se vaya a desenvolver una guerra de una dimensión regional, que sería lo menos grave, que lo más grave es una guerra mundial, pero este sería una guerra regional que no va a ser solo binacional entre Estados Unidos e Irán, lo que van a implicar a la región, al menos a la región, ¿sí? Porque allí está Jordania, está Irak, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Qatar, que van a estar implicados, porque ya se ha venido dando. Sí. Los ataques de Irán a los buques de Arabia Saudita en el año 2019 fueron varios. ¿Por qué? Porque sencillamente estaban castigando al aliado de los Estados Unidos frente a un embargo económico que ellos estaban soportando, ¿sí? Y eso fue lo que elevó un poco el escalamiento hasta llegar a la muerte del general Soleimani. Entonces, creo que cuando la gente habla de una tercera guerra mundial, no se va a dar, porque ya se ha dicho que la tercera guerra mundial se presentó desde el 2001 con el derribo de las Torres Gemelas hasta el aparecimiento y luego derrumbe del Estado Islámico. Es decir, que es una guerra entre varios países con terroristas y varios países aliados europeos, unos de la OTAN y otros de Estados Unidos, para combatir al Estado Islámico, que ya habían combatido a Al Qaeda hasta lograr vencer y desaparecer a Osama Bin Laden. De tal manera que esa guerra entre varios países terroristas, pero no estados terroristas, sino países terroristas, con países convencionales, que se ha presentado desde el 2001, en estos 18 años, es una guerra mundial irregular, distinta a las dos guerras mundiales que son regulares y formales. Ese es un tema, pues, que de otro programa, creo que es muy interesante. Para otro programa, porque en alguna ocasión el Papa Francisco dijo, sí, esto se parece a una tercera guerra mundial. Y algunos analistas también lo han dicho. Bueno, nos dice Edison, nuestro técnico en cabina, que el tiempo se ha agotado. Entonces, cada uno de los panelistas tiene 30 segundos para rematar el tema. Bueno, ya lo he venido concluyendo, pero pues digamos que lo más importante es que la audiencia tenga en cuenta que al analizar este tipo de conflictos es importante no solamente tener en cuenta el aspecto político, militar, sino también el aspecto económico, el aspecto social, ya que pues esto lo incluye todo. Al hablar de la relación entre Irán y Estados Unidos, estamos hablando de geopolítica, sanciones económicas, y pues digamos que todo son aspectos que siempre hay que tener en cuenta. ¿Que habrá una tercera guerra mundial? No, personalmente yo opino que no, pues
por ahora pues no están los ánimos tan caldeados. No ha habido un escalamiento en la red, pues un escalamiento más del que hubo pues hace un mes, hace menos de un mes. No creo que pues digamos que vaya a ocurrir algo, y más cuando Trump ahorita ya va a enfrentar un impeachment. Entonces digamos que eso es como lo más importante. Bien, yo creo, a manera de conclusión, pienso que los últimos siglos parece que le están dando más la razón a los defensores del realismo político o los defensores de la lógica del poder, que consideran de que la guerra es un hecho inevitable que se da cuando se requiere. Una postura muy hegeliana, muy contrario a los defensores del pacifismo, ¿sí? Ya que los seres humanos, los estadistas, los hombres de gobierno, siempre apelan a la guerra para poder solucionar sus diferencias, conflictos o reivindicar derechos. Bueno, yo concluyo diciendo que el ataque de Estados Unidos con un dron, o sea, un avión no tripulado, una nave no tripulada, y la eliminación de Soleimani es un acto de terrorismo estatal. Y en efecto, el señor Soleimani, siendo un miembro de un Estado, en la región organizaba grupos que practican el terrorismo irregular contra los intereses de quienes ocupan las zonas, violan sus soberanías y hacen perder autonomía. Entonces el problema aquí tiene que ver con el terrorismo y con diferentes formas de terrorismo y con una guerra irregular que tiene que ver con invasiones en algunos momentos, como fue la toma de Bagdad en el 2003, porque el ataque a los talibanes sí fue autorizado por la ONU, pero el terrorismo es el que en este momento determina muchas cosas, y el peligro puede ser, que es mi conclusión, la conexión de uno de los estados nucleares, en este caso sería el mismo Irán, con terroristas. ¿Por qué? Porque el terrorismo siempre ha existido, desde los años 50, pero no ha habido terrorismo nuclear, ¿sí? Sino que se hace controlado con mochilas, con aparatos a distancia. No tripulados, remotos. Pero cuando un Estado se alíe con los terroristas y se produzca terrorismo nuclear, es otra cosa distinta a un enfrentamiento entre Estados formales que tengan armas nucleares. Y ahí está el riesgo. Y Hezbollah podría ser, digamos, el brazo armado para acciones de mayor envergadura. Bueno, hasta una próxima ocasión y muchas gracias a todos los televidentes y amigos de las redes sociales.